Os presento a mi guitarra. Tiene varias cuerdas, creo que eran 6. Y aunque reconozco que está un poquito guarra, suena súper bien, ya lo veréis. Y suena así, así, así. La guitarra suena así. Puedes pedir una y cantarle a la luna, o entrar a la tuna si te pega por ahí. El siguiente es el bajo. Tiene menos cuerdas y una gran misión. Cuando falta el bajo se viene todo abajo. Es lo que da cuerpo a la canción. Y suena así, así, así. El bajo suena así. Da mucha alegría tocado en compañía. Cuando estás solito no es feliz. Esto es una batería. Marca los latidos como el corazón. Has de hacerle caso, ella es vuestra guía cuando tocáis a mogollón. Y suena así, así, así. La batería suena así. Puede ser molesta a la hora de la siesta. Tus papás dirán que sí. Esto que viene son los coros. Son distintas voces que se juntan al cantar. Voces masculinas, voces femeninas, niños y grandes por igual. Y suena así, así, así. El coro suena así. Las voces humanas suenan como hermanas, sean de Valencia o de Pekín. Hay montones de instrumentos, tantos que no caben en solo una canción. Unos tienen cuerdas, otros son de viento. No hay que olvidar la percusión. Y suena así, así, así. La banda suena así. Todos en la orquesta montan una fiesta. No te quedes tú sin ir. Y suena así, así, así. Y suena así, así, así. Es más divertido tocar con los amigos, sacar los instrumentos y elegir.